Querida familia de Nueva Generación, muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta enseñanza de la Palabra de Dios, que sabemos que es el mismo Espíritu Santo quien nos ha dirigido para que ustedes reciban allá desde sus casas la enseñanza para hoy domingo 31 de enero. Quiero invitarlos para que así como están en familia, o si tal vez estás solo en tu casa, en tu habitación, tengas cerca la palabra de Dios y puedas leerla y puedas buscar las citas que vamos a dar para que tú puedas también instruirte y puedas subrayar o tomar apuntes de este mensaje. El día de hoy Dios nos ha regalado un mensaje muy elusivo a lo que son las segundas oportunidades, la manera como Dios le interesa y busca que todos aquellos que un día le creyeron, hoy se levanten y vuelvan a creer aquel llamado, aquel talento que Él en algún momento depositó en nosotros, pero se hizo pedazos por muchas circunstancias, podamos retomarlo. Y vamos a ver cómo a través de la vida de un gran profeta como lo fue Moisés, Dios restaura y lleva a cabo ese plan perfecto que tiene para aquellos que le creen. Quiero invitarlos para que lean conmigo el libro de Deuteronomio, el capítulo 10, y vamos a leer detenidamente el versículo 1 y el versículo 2. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo el Señor me dijo, talla dos tablas de piedra como las primeras, y haz también un arca de madera, un cofre sagrado para guardarlas. Sube al monte para encontrarte conmigo, y yo escribiré en las tablas las mismas palabras que había en las que hiciste pedazos. Luego coloca las tablas dentro del arca. Quiero, antes de iniciar con la explicación de estos dos versículos, que es algo bastante fuerte lo que hay detrás de solamente dos versículos, quiero hacer un contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento cuando sucede este mensaje de parte de Dios para Moisés. Moisés venía ya con el pueblo de Israel, que lo traía a la libertad para llevarlos y dirigirlos hacia la tierra prometida. Recordemos que Moisés fue elegido como el líder del pueblo de Israel para llevarlos hacia esa promesa que Dios les había dado. En el camino, Dios llama a Moisés para entregarle unas ordenanzas, unos decretos que el pueblo de Israel debía cumplir. Pero sucede algo, y es que por el tiempo que dura Moisés arriba en el monte, que fue en el monte Sinaí, el pueblo de Israel, debido a la falta de no ver a su líder, se pierde y construyen un ídolo de oro, un becerro de oro. Es tanto lo que a Dios le desagrada y le ofende esto, que su pueblo, el pueblo por el que Él ha perseverado tanto en libertarlo, se ha corrompido. Y ahora lo que sucede es que Dios quiere destruir al pueblo de Israel, pero Moisés intercede y Moisés logra que Dios cambie de parecer y no los destruya. Y cuando Moisés recibe las tablas de la ley de Dios, porque él había llevado las piedras que Dios le había pedido, y Dios mismo escribió esos mandatos, esas ordenanzas, y cuando Moisés baja a encontrarse con su pueblo y a entregarle el mensaje que Dios le había dado, ve toda la perdición en la que el pueblo de Israel estaba. Así que se enoja tanto que las tira y las rompe. Dice que las piedras se hicieron pedazos, quedaron hechas pedazos las tablas que Dios le había dado a Moisés para el pueblo de Israel. Esa historia la podemos encontrar detalladamente en el libro de Deuteronomio capítulo 9, anterior al que estamos leyendo ahorita, y también en el libro de Éxodo capítulo 31. Cuando las tablas quedan destruidas, sucede que Dios luego le dice a Moisés: ahora quiero que vuelvas a tallar unas tablas, unas piedras, y que te prepares para volver a subir al monte. Pero antes de entrar en esos detalles de qué significa que Dios le diga a Moisés: vuelve a tallar las piedras, vuelve a subir al monte, quiero que nosotros miremos internamente cada uno cuántas veces de todo lo que Dios en algún momento nos ha dicho a nosotros, de todo lo que en algún momento recibimos y que su palabra caló en nuestros corazones de una manera tan fuerte.
quizá también se hizo pedazos y quizá también el mandato que en una ocasión Dios nos dio se hizo pedazos. ¿Por qué? Porque vimos probablemente que las circunstancias no eran conforme a lo que el propósito de Dios se había dicho. No era conforme a lo que Dios había establecido que debía suceder o conforme a lo que yo también quisiera que debía suceder. Moisés experimentó la frustración como líder y en su humanidad él reaccionó a hacer pedazos lo que Dios había enviado para el pueblo. Y quiero que por un momento pensemos cuántas veces de las palabras que Dios nos ha dado para nuestra familia, para que podamos liderar, probablemente este mensaje lo estén escuchando amigos, pastores, líderes, personas que han tenido un ministerio y que en algún momento por la desobediencia de las personas que han tenido a cargo o por la frialdad de los corazones de sus familias han desfallecido y han dicho no más y rompen la palabra que Dios le dio, la tiran y la hacen pedazos. Pero esa frustración Dios no la va a juzgar como una ocasión para no volverte a llamar, para no volverte a usar o para que esa palabra que ya se dio no se cumpla. Porque Dios lo que hace, y como lo vamos a ver acá con la historia de Moisés, es que Dios vuelve a llamar a Moisés, pero en esta ocasión le añade algunas indicaciones de más. Y lo hace para proteger el mensaje que ahora le va a dar. Pero hay algo curioso y es que el mensaje es el mismo. Porque cuando Dios vuelve a llamar a Moisés, las palabras que le da para que sean escritas en las piedras son las mismas, no cambian. Eso quiere decir que lo que años atrás, meses atrás o quizá días atrás, Dios me ha venido diciendo a mí, y probablemente ya lo hice pedazos porque no lo creí o porque sencillamente renuncié a eso. Llega la hora en la que Dios dice, te vuelvo a dar esa misma palabra, esa misma ordenanza para que lo cumplas, para que lo hagas. Así lo hayas hecho pedazos, porque Dios es un Dios que restaura. La indicación que Dios le da a Moisés dice ahora algo de más y son 3 cosas que tiene que hacer Moisés. La primera, vuelve a tallar las piedras. ¿Y qué significa volver a tallar las piedras? Recordemos que esas piedras, él tenía que pasar mucho tiempo haciendo como un proceso de quitarle toda su aspereza para que quedaran como si fuesen una hoja. Y esto representa el volver a disponer nuestro corazón, porque muchas veces el corazón es como una piedra. Y quiero leer una cita que está en el libro de Jeremías capítulo 31, versículo 33, porque esta es la segunda oportunidad en la que Dios le dice a Moisés que lleve las piedras a su presencia para recibir un mensaje. Y es lo mismo que Dios quiere con nosotros, que llevemos nuestro corazón, que probablemente es una piedra, ante su presencia para que pueda recibir un mensaje. Y la palabra dice así, Jeremías 31, versículo 33. Este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos. Les escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mira lo que Dios dice acá, les escribiré en su corazón. El interés de Dios de volver a dar la misma palabra que tiempo atrás dio, porque su palabra permanece para siempre. Y esa palabra que Él hace años te dio, hace meses te dio, no se hace pedazos. Quizás se hizo pedazos la fe con la que la recibimos y la disposición con la que la recibimos, pero su palabra permanece. Y por eso Él lo que quiere hoy es que el corazón que un día recibió esa palabra, que recibió esa promesa, hoy se vuelva a preparar para recibirla, porque viene una segunda oportunidad en aquello que ya probablemente tú estás diciendo, ya no creo en eso, o ya definitivamente esta promesa no se cumplió, o definitivamente en mi familia el propósito por el cual he venido orando y he venido intercediendo para que pueda haber esa restauración en mi casa. Quizá tú estás orando por tus hijos, por tu cónyuge, por tus hermanos, y probablemente vas a la presencia de Dios y oras, pero al salir, como lo hizo Moisés cuando bajó del monte, encuentra una perdición. Y el mensaje que hoy Dios nos quiere dar es, vuelve a subir al monte, porque la palabra va a volver a ser dada para ese mismo pueblo que hoy tú ves que se está perdiendo, que hoy tú ves que se está corrompiendo. Dios tiene una segunda oportunidad. Y la segunda indicación que Dios le da a Moisés, recordemos que la primera es, vuelve a tallar las piedras. La segunda indicación es, haz
un arca. En la primera oportunidad, cuando Dios llama a Moisés para que suba al monte y reciba la instrucción y lleve las piedras, no le mandó a hacer un arca. Pero ahora, como ya Dios vio lo que podía suceder con lo que le había dado a Moisés, ahora Dios se va a encargar de que esa palabra que Moisés va a recibir para el pueblo esté protegida. No va a volver la palabra en las manos de Moisés. ¿Y qué representa el arca? El arca representa la presencia de Dios. ¿Cuál era el objetivo de crear el arca? Proteger las tablas de la ley. Significaba que en esta segunda oportunidad ya Moisés no iba a bajar del monte con las tablas en su mano. Ya no era su manera humana, la manera de cargar la palabra de Dios, sino que ahora la palabra de Dios, que eran 2 tablas, 2 piedras, ahora iban a estar cubiertas por la presencia de Dios. Porque en la humanidad probablemente no iban a estar de igual guardadas como con la presencia de Dios. Y esto nos deja una enseñanza muy poderosa, y es que así como en esta segunda oportunidad Dios va a volver a traer una palabra que hace tiempo quizá habías recibido, pero que se destruyó. Y no se destruye la palabra, se destruye quizás nuestra esperanza, se destruye quizás nuestra disposición, nuestros deseos de perseverar por aquello que Dios en alguna ocasión nos dijo que iba a hacer. En esta oportunidad, Dios le dice a Moisés que construya un arca para que deposite dentro del arca las tablas de la ley. Y esa arca iba a guardar las piedras. Significaba que en esta segunda oportunidad ya Moisés iba a bajar con la presencia de Dios. Y era lo primero que el pueblo iba a ver. Y lo primero que el pueblo necesita ver, lo primero que tu familia necesita ver, lo primero que tus amigos y tus compañeros de trabajo necesitan ver cuando tú salgas de tus tiempos de oración, cuando tú bajes de ese monte, no es la palabra ni siquiera, aunque no estoy menospreciando la palabra, por supuesto que no. Pero lo primero que necesitan ver de parte de nosotros para que ellos puedan conocer de Dios es la presencia de Dios. Es el reflejo de la presencia de Dios en ti. Y que tú puedas mostrar la presencia. Y una vez esa presencia de Dios en ti sea reflejada, tú puedes abrir y sacar la palabra que Dios ha traído, sacar la ordenanza y decir, mira, esto es lo que dice el Señor, esto es lo que Dios ha hablado a mi vida y esto es para ustedes. Este mensaje también es para sus familias, para sus amigos. Y que tú puedas llegar a compartir todo lo que Dios te ha dado, no solamente como palabra personal y específica para ti, porque estoy segura que las personas que hoy nos están escuchando tienen llamados sacerdotales, tienen llamados de ministerio para ser grandes pastores, grandes evangelistas, profetas, maestros. Y sé que en alguna oportunidad todos hemos sentido esa frustración que en algún momento Moisés experimentó. Y esa frustración no nos descalifica para seguir ejerciendo el llamado y el propósito por el cual hemos sido llamados. Esa frustración y esa humanidad con la que nosotros probablemente reaccionamos ante la frialdad de nuestros seres más allegados, porque no reciben la palabra, porque quizás no han subido al monte como nosotros hemos subido, o porque quizás no han conocido la revelación de lo que Dios quiere hacer para sus vidas y simplemente lo tienen como lo que el líder me enseña y yo aquí abajo espero. Y sí, queremos en esta oportunidad que hoy tú puedas reanimarte, que hoy tú puedas decir, voy a volver a creer. Y la tercera indicación, que creo que es la más trascendental, porque aquí Dios le dice a Moisés, vuelve a subir al monte, vuelve a tener ese tiempo de oración que ya no tienes, vuelve a dedicarle a Dios esos esfuerzos, esas madrugadas o esas trasnochadas. ¿Saben que subir al monte? Esta mañana pensaba, ¿qué representa subir al monte? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacer ejercicio en alguna montaña, poder subir en bicicleta o caminar, pero cuando eso sucede, cuesta y duele y cansa. Y muchas veces subir al monte representa un esfuerzo, y un esfuerzo bastante fuerte, para poder tener un tiempo de oración en el que sintamos que realmente Dios nos está hablando. Así que Dios hoy está llamando a líderes, a pastores, a evangelistas, a maestros, a hombres y mujeres que un día creyeron, escucharon el mensaje, pero una vez
dejaron de orar, destruyeron la palabra que Dios les había dado y destruyeron la esperanza con la que le habían creído. Y Dios está haciendo la invitación: vuelve a subir al monte, vuelve a encontrarte conmigo, porque lo que Dios le dice a Moisés es: porque voy a volver a escribir las mismas palabras que te di en la primera ocasión. Vuelve a tallar las piedras, vuelve a disponer ese corazón, vuelve a tener esa disposición que en la primera ocasión, cuando escuchaste a Dios, cuando le conociste, tenías. Y la segunda, que es: haz un arca, asegúrate de que lo que Dios te diga de ahora en adelante, porque esta es la segunda oportunidad, esta es la muestra de la restauración y el favor de Dios. Asegúrate de que en esta oportunidad no vayas solo con la palabra. Asegúrate de que en esta oportunidad quienes te vayan a ver no te vean únicamente cargando la palabra y la enseñanza, sino que te vean siendo portador de la presencia de Dios. Porque la palabra puedes traerla y probablemente la puedas dar a conocer, pero es aún mejor tener la palabra con la presencia, porque la presencia de Dios guarda la palabra. La presencia de Dios protege esa palabra que nos fue dada. Amén. Ahora quiero continuar con la siguiente parte del texto, ya mirando lo que dice el versículo 1 y 2 del capítulo 10 de Deuteronomio. Ahora vamos a mirar lo que dice del mismo capítulo 10, los versículos 3 al 9. Quiero que por favor, si tienen su Biblia o si la tienen desde un dispositivo, puedan seguir la lectura. Estoy leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Dice: así que hice un arca, aquí está hablando Moisés, con madera de acacia y tallé 2 tablas de piedra como las primeras. Luego subí al monte con las tablas en mano. Entonces, una vez más, el Señor escribió los 10 mandamientos en las tablas y me los dio. Eran las mismas palabras que el Señor les había dicho desde en medio del fuego el día que se reunieron al pie del monte. Luego bajé del monte y coloqué las tablas dentro del arca del pacto que había hecho como el Señor me había ordenado. Y las tablas aún están allí dentro del arca. El pueblo de Israel viajó desde los pozos de Jacán hasta Mosera, donde Aarón murió y fue enterrado. Su hijo Eleazar tomó su lugar en el servicio como sumo sacerdote. Luego siguieron viaje a Gudgoda y de allí a Jotbata, una tierra con muchos arroyos y corrientes de agua. Atención a esto que dice el versículo 8 al versículo 9, porque esto también, detrás de esto que vamos a leer, hay una enseñanza aún más fuerte. Dice: en aquel tiempo el Señor designó a los de la tribu de Leví para que se encargaran de llevar el arca del pacto del Señor y estuvieran delante de él para servirlo y pronunciar bendiciones en su nombre. Esas son las responsabilidades de ellos hasta el día de hoy. Es por eso que la tribu de Leví no posee ninguna parte ni porción de la tierra como las demás tribus de Israel. El propio Señor es su preciada posesión, tal como el Señor, Dios de Israel, les dijo a los levitas. En el versículo 8 y el versículo 9 del capítulo 10 dice algo que a mí me asombra, porque por años yo creí que todas las tribus de Israel habían recibido esa tierra prometida. Y estoy hablando de la tierra física, no de una representación espiritual, de la tierra física que les había sido prometida a los israelitas. Y ver esta enseñanza donde el mismo Dios le dice a una tribu de Israel: los levitas no van a tener porción de la tierra que le fue prometida a todo Israel. ¿Cómo te sentirías tú si con tus hermanos, los hermanos de tu congregación o tu familia, han estado pidiendo a Dios por algo durante mucho tiempo? Han pedido a Dios una libertad, una promesa, y Dios ha traído esa promesa. Pero una vez la promesa se va a cumplir, a ti específicamente Dios te dice: para ti no hay tierra. Y todos los que están a tu lado reciben la tierra y reciben la herencia. ¿Cómo te sentirías tú
si entre todas las personas en las que tú estás, que son tus cercanos, tus allegados, tus familiares, reciben esa herencia, reciben esa bendición, pero Dios a ti te dice, no. Si lo dejamos hasta ahí, podríamos decir, es terrible, es injusto. Probablemente me sentí engañado porque también creí como mis hermanos creyeron. O la frustración es aún mayor porque ellos creyeron en una promesa que les fue cumplida. Y el Señor me acaba de decir que a mí no me será cumplida esa promesa, que yo veré cómo a cada uno de mis hermanos les será entregada una porción de esa tierra prometida, pero para mí no hay tierra prometida. Sé que es muy fuerte y sé que muchos probablemente nos hemos sentido así. Digo nos hemos, porque en algún momento también he experimentado cómo he pedido por algo que no se ha cumplido, o cómo he esperado una bendición en esta, en otra área, pero veo que se cumple en otras personas, en algunos compañeros, en algunos familiares. Y antes de decir, eso me frustra o eso me desanima, quiero que miremos lo que viene para los levitas. En el versículo 9, Dios le dice, es por eso que la tribu de Leví no posee ninguna parte ni porción de la tierra como las demás tribus israelitas. Ahora, yo cuando estudiaba esto decía, ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón para que los levitas no tengan porción de tierra? ¿Cuál es la razón para que a todos los de la tribu de Israel les es entregada una parte de la porción, una parte de la tierra que le fue prometida? Y a los levitas no. Pues voy unos capítulos y unos libros de la Biblia atrás y encuentro la respuesta. Y quiero que la miren conmigo, por favor, muy atentos ahí con sus Biblias. Quiero que miren lo que sucede en el libro de Éxodo, el capítulo 32, específicamente en el versículo 25. Dice lo siguiente, Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el hazmerreír de sus enemigos. Así que se paró en la entrada del campamento y gritó, todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. Esto lo estaba diciendo Moisés. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él y Moisés les dijo lo siguiente. Vamos al versículo 29. Hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor, porque lo obedecieron aun cuando tuvieron que sacrificar a los suyos. Hoy se ganaron una bendición. Fíjese cómo el no de Dios para los levitas tenía una raíz. Y esa raíz era que cuando Moisés vio cómo su pueblo se había dañado y había caído en ese pecado y se llenó de frustración, quiso reclamar y le dijo al pueblo de Israel, todos los que quieran estar de parte del Señor, únanse a mí. Y quienes primero lo hicieron fueron los levitas. Por decisión de ellos mismos, eligieron consagrarse a Dios. Por esta razón, Dios los tomó de todas las tribus de Israel como la única tribu que iba a estar a cargo de llevar el sacerdocio, como la única tribu que iba a estar a cargo de hacer oficialmente las ceremonias y los sacrificios. Los levitas estaban apartados para servirle al Señor. Ellos iban a tener una tarea exclusiva y todos los demás israelitas iban a poder trabajar en la tierra y comer del fruto de su tierra. Pero para los levitas, Dios les había preparado el fruto de todas las tierras. Porque hay una orden en la que Dios le dice a todas las tribus de Israel que de todos sus frutos y de todas sus cosechas tienen que darle a los levitas. O sea que la tribu de Leví ya no iba a recibir los frutos y las cosechas de una tierra propia, sino de todas las demás que tenían sus hermanos israelitas. ¿Podríamos nosotros pensar que el no de Dios hacia darles la tierra prometida a los levitas hubiese representado una pérdida? Pero si vamos más a fondo y descubrimos qué es lo que Dios quería darle a los levitas, encontramos que no fue ninguna pérdida, que fue una ganancia aún mayor de la promesa inicial. Y no sé si tú estás preparado o si yo también esté preparada, porque también debemos cuestionarnos para los no de Dios. Y por lo general llegamos a pensar que un no de Dios es motivo de tristeza y es motivo de frustración. Por lo general llegamos a desanimarnos cuando vemos que aquello que Dios prometió
no se ha cumplido, no se está cumpliendo y el panorama no pinta para nada positivo en que se vaya a cumplir. Y probablemente si Dios nos llega a decir, para ti no hay tierra, esa promesa la hice, pero específicamente a ti no te lo voy a dar. Y sé que muchas personas han experimentado este desánimo a causa de un no, a causa de la promesa se hizo, pero tú no la vas a recibir. Pero quiero que miremos la segunda parte, porque cuando Dios le dice a los levitas, para ustedes no hay tierra, no se queda simplemente en no se cumple la promesa, que es la parte que quiero que por favor todos hoy estemos dispuestos a recibir. Una vez escuches el no de Dios, permanece escuchando, porque si tú no lo sigues escuchando te vas a quedar con el no y no vas a recibir el porqué del no y no vas a recibir lo que viene después de ese no. Lo que vino después de ese no para los levitas fue muchísimo mejor, porque Dios mismo les dice, y así es como llamamos el mensaje de hoy, preciada posesión. Para ustedes no hay tierra, porque la tierra es una preciada posesión para los israelitas, pero para ustedes, los levitas, la preciada posesión soy yo mismo, dice el Señor. Y esto es lo que quiero que nosotros lleguemos a dimensionar en la mañana de hoy, en el día de hoy. No sé si probablemente ya en el mes de enero, ya algunos tengan frustración, porque iniciamos el año con bastante entusiasmo, iniciamos el año con esa fe viva, con esa esperanza de que este año se cumplen las promesas de Dios. Y no sé si ya acabando el primer mes podamos decir, no, ya no se cumple, o no, ya esta promesa no se hizo realidad para mí porque quería que se cumpliera en estos días. Pero atención, te vuelvo a decir, si Dios te ha dicho no, sigue escuchando, porque después del no viene algo mejor. Que el Señor iba a ser su preciada posesión, que el Señor se iba a encargar de que en lugar de tierra lo tuvieran a Él. Eso les aseguraba que para siempre la presencia de Dios iba a estar con ellos. ¿Saben qué sucedió con el arca, que representa la presencia de Dios? Que los únicos que la podían cargar eran los levitas. Y quiero traer a memoria algo que sucedió con el arca tiempo después. Esa arca fue secuestrada por los filisteos. Y en la búsqueda de rescatar el arca, los filisteos encerraron el arca de la presencia de Dios en el templo del Dios que ellos tenían, que se llamaba Dagón. Y cuando el arca fue puesta junto a la estatua de Dagón, la estatua se cayó. ¿Y por qué sucede esto? Y se cayó no una, sino 2 veces y 3 veces. ¿Por qué se cayó? Porque la presencia de Dios, cuando tú te aseguras de tenerla, es tan fuerte que derriba todo aquello que no sea suyo. Todo aquello que no le corresponda a Él, por causa de su presencia, se derriba. Por eso hoy te quiero decir, para finalizar, asegúrate de volver a subir al monte, asegúrate de volver a tallar la piedra, de volver a disponer el corazón. Pero aún mayor, asegúrate de que ahora, en esta segunda oportunidad, la presencia de Dios guarde la palabra, que la presencia de Dios guarde eso que Él un día te prometió, eso que Él un día te ordenó hacer, que la presencia de Dios ahora sea lo primero que tú cargues cuando bajes del monte, cuando salgas de esos tiempos de oración. Y quiero finalizar haciendo unas preguntas para que podamos ser ministrados y para que podamos estar dispuestos a empezar con esa segunda oportunidad. La primera pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar un no como respuesta a la tierra prometida que todos tus hermanos sí recibieron? La segunda pregunta es, ¿sabes que si te consagras más al Señor, probablemente la tierra que esperas como promesa ya no sea una tierra, sino una bendición aún mayor, que no se puede representar con algo material, porque incluso la bendición material es una buena bendición. Pero si Dios quiere dar algo más, amén por eso. Tercero, alcanzas a dimensionar lo que significa tener al Señor como preciada posesión. Cuarta pregunta, ¿sabes que si una promesa o una palabra se hizo pedazos, hay una segunda oportunidad?
Quinta pregunta. ¿Sabes que una vez decidas volver a subir al monte, la palabra que Dios te dé estará protegida por su misma presencia? Y última pregunta. ¿Sabes que no es lo mismo tener solo la palabra? Es necesario tener la palabra y la presencia, porque lo primero guarda lo segundo. Porque la presencia guarda la palabra que te fue dada. Querida familia de Nueva Generación, yo quiero cerrar este mensaje invitándolos a todos a que tengamos en nuestra casa, en nuestro lugar secreto, ese tiempo de oración, a que una vez finalices de ver este mensaje, subas inmediatamente al monte. Y sé que representa un esfuerzo, sé que representa una acción muy difícil, sé que puede representar el que incluso digas no quiero, pero hoy el Señor está insistiendo en que vayas por esa segunda oportunidad, en que esas tablas que un día recibiste, esa palabra que un día recibiste y la tiraste y se hizo pedazos, hoy puedas volver a recibirla, la misma palabra, lo mismo que Dios dijo hace tiempo, lo mismo que Dios prometió hace años. Está dispuesto a volverla a escribir, pero ya no en una piedra, sino en tu corazón. Por eso es necesario que tengamos esa disposición. Por eso es necesario que apartemos ese tiempo y nos desconectemos de tantas cosas que están generando ruido en nosotros y podamos decir, vamos al monte, subamos, vayamos a buscar a la presencia de Dios. Y por último, asegúrate que una vez termines ese tiempo de oración, ahí tú solo, sola, donde estás, puedas salir de ese lugar reflejando la presencia de Dios. Quiero bendecirles con una oración para terminar y pedirle al Espíritu Santo que hoy traiga discernimiento sobre este mensaje, que podamos entender lo que significa una preciada posesión, que es la presencia de Dios, que podamos entender lo que significa una segunda oportunidad, como Dios no nos ha descalificado por una reacción humana ante el desánimo y como Dios busca que ese mismo líder que hizo pedazos lo que Dios un día le dio, sea el que ahora se levante y vuelva a subir al monte, a encontrarse con Él. Así que quiero que por favor cierres tus ojos, que hinques tu cabeza si puedes hacerlo ahí donde estás y que le digas hoy al Señor, Padre, yo en esta mañana o en esta tarde, si estás viendo el mensaje ya en horas de la tarde, le digas, Señor, yo quiero creer en esa segunda oportunidad. Yo quiero volver a subir al monte y quiero que me ayudes porque me cuesta volver a preparar este corazón que está como una piedra, volver a disponerme, volver a tallar esta piedra que probablemente se ha enfriado y se ha endurecido tanto a causa de no ver la promesa cumplida o a causa de no ver que a quienes yo les he dado tanto estén respondiendo a eso que se les ha sembrado. Probablemente fue lo que Moisés experimentó cuando vio al pueblo cómo se perdía. Y tú hoy le vas a decir al Señor, yo quiero que me ayudes a retomar esas fuerzas que dejé, que perdí, esa palabra que yo hice pedazos. Y ayúdame a volver a subir al monte. Pero en esta ocasión, que me vas a volver a dar tu palabra, asegúrame que tu presencia esté conmigo y asegúrame que tu presencia va a guardar esa palabra que tú me vas a dar. Y creo, dile al Señor en esta mañana, creo con todo mi corazón que aquello que tú me has prometido se va a cumplir. Y aun cuando no se cumpliese tal y como lo dijiste, sé que así como lo hiciste con la tribu de Leví, es porque más que esa promesa, tú ahora me quieres dar algo mayor. Por eso hoy yo decido consagrarme, por eso hoy yo decido apartarme de todo lo que mis cercanos puedan hacer para mal y decido consagrarme, decido dar un paso de fe y ponerme del lado del Señor y creer, porque Dios hará todo nuevo contigo y con tu familia. Y yo te pregunto, tú que estás viendo este mensaje, ¿lo crees? ¿Crees que Dios hará todo nuevo? ¿Crees que Dios va a volver a darte una segunda oportunidad en aquello que ya tú crees que se hizo pedazos? Así que los invito para que si están en familia se puedan dar un abrazo bien especial, puedan tomarse de las manos. Y una vez finalizado este mensaje, que quiero que cierre con una canción, puedas darle gracias a Dios y puedas decirle, Señor, yo hoy me dispongo
para mi segunda oportunidad, porque aun cuando no viere la promesa cumplida tal y como la dijiste, lo que viene es mucho mejor. Amén.